Experiencia de aprendizaje integrada 3 para el primer y segundo grado. Actividad 7. Representamos con números enteros los cambios de temperatura. Hola, ¿qué tal? Soy Rafael y te acompañaré en esta actividad. Pablo me comentó que en la actividad anterior reconocieron cómo en el ambiente se pueden generar condiciones que afecten nuestra salud si no estamos prevenidos. Ahora determinaremos variaciones en la temperatura ambiental haciendo uso de números enteros y de este modo daremos recomendaciones para el cuidado preventivo de la salud frente a las enfermedades respiratorias. ¡Comencemos! Respondemos dialogando con nuestra familia. ¿Cómo el cambio de temperatura genera condiciones para la aparición de enfermedades respiratorias? Tomemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados Celsius y 24 grados Celsius. Sin embargo, en nuestro país, el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y otras es cálido. Leemos el siguiente problema. En una comunidad andina, un día se registra la temperatura ambiental de 5 grados Celsius sobre cero. Luego de 2 días, se registró que estaba a 0 grados Celsius. Sin embargo, se proyecta que a los 4 días la temperatura descenderá a los 5 grados Celsius bajo cero, propiciando condiciones que afectan la salud de las personas, pudiendo presentar alguna enfermedad respiratoria. ¿Cuáles son las variaciones de temperatura registradas? Si sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días desde que se registró la primera medida? Identifiquemos los datos del problema, expresemos en números y símbolos y luego completemos la tabla. Tenemos la tabla, completamos de acuerdo a la lectura. Un día se registra la temperatura ambiental de 5 grados Celsius sobre cero. Temperatura inicial, 5 grados Celsius sobre cero. Luego de 2 días, se registró que estaba a 0 grados Celsius. Temperatura a los 2 días, 0 grados Celsius. Sin embargo, se proyecta que a los 4 días la temperatura descenderá hasta los 5 grados Celsius bajo cero. Temperatura a los 4 días, 5 grados Celsius bajo cero. Ahora empecemos a modelar cantidades con expresiones numéricas. Escribimos las expresiones correspondientes en la tabla y respondemos las preguntas. Observamos la tabla, expresión verbal, expresión numérica. Tenemos el termómetro de ambiente, 0 grados, hacia arriba 10, 20, 30, 40, 50 son temperaturas positivas, sobre cero. Hacia abajo, menos 10, menos 20 son temperaturas negativas, bajo cero. 5 grados Celsius sobre cero. Ubicamos en el termómetro 5 grados. Expresión numérica, más 5 grados Celsius. 0 grados Celsius. Observamos en el termómetro, escribimos 0 grados Celsius. No es positivo ni negativo. 5 grados Celsius bajo cero. 0 grados. 5 grados bajo cero. Significa menos 5 grados Celsius. Expresión numérica, menos 5 grados Celsius. Respondemos las preguntas. ¿Qué significa grados Celsius sobre cero? ¿Cómo lo representamos? En el termómetro observamos 0 grados.
sobre 0 son las temperaturas mayores que 0. 10, 20, 30, 40, 50 son temperaturas positivas. Respondemos, significa que la temperatura es mayor que 0 grados Celsius. Representamos con el signo más, es decir, son temperaturas positivas. En nuestro ejemplo, 5 grados Celsius sobre 0, representamos con más 5 grados Celsius. ¿Qué significa grados Celsius bajo 0? ¿Cómo lo representamos? Observamos en el termómetro 0 grados. Las temperaturas bajo 0 son las temperaturas menores que 0. Se representan con el signo negativo. Observamos menos 10, menos 20. Respuesta: significa que la temperatura es menor que 0 grados Celsius. Representamos con el signo menos. En nuestro ejemplo, 5 grados Celsius bajo 0, expresamos como menos 5 grados Celsius. Representemos en la recta numérica las cantidades encontradas y determinemos la variación a los 2, 4, 6 y 8 días. Observemos el ejemplo, luego planteamos nuestras propias operaciones en el cuaderno. Observamos la recta numérica para los números enteros. El número 0 no tiene signo. Hacia la derecha los números positivos. 1, 2, 3, 4, 5. La flecha nos indica que continúa hasta el más infinito. Hacia la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Continuamos, menos 10, menos 15. La flecha nos indica que va hasta el menos infinito. De los datos del problema, temperatura inicial 5 grados Celsius, temperatura a 2 días 0 grados Celsius, la proyección temperatura a 4 días menos 5 grados Celsius, la variación de la temperatura inicial a la temperatura a 2 días más 5 grados Celsius, variación a 2 días disminuyó 5 grados, es igual a menos 5 grados Celsius. Expresión matemática, modelo, 5 menos más 5 grados Celsius es igual a 0 grados Celsius. Observamos la variación de la temperatura inicial a la temperatura a 2 días, 5 menos más 5 igual a 0. La variación de la temperatura a 2 días a la temperatura a 4 días, 0 menos más 5 menos 5. Variación de la temperatura a 4 días a 6 días, menos 5. Menos más 5 nos da menos 10. Variación de la temperatura a 6 días a temperatura a 8 días. Menos 10 más menos 5 nos da menos 15. Es el momento de responder las preguntas del problema. ¿Cuáles son las variaciones de temperatura ambiental registradas? La variación es de disminución de 5 grados Celsius cada 2 días. Si sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días desde que se registró la primera medida? Observamos la temperatura inicial, 5 grados Celsius. A los 8 días, menos 15 grados Celsius. La pregunta es, ¿cuánto ha variado? En este caso disminuye. Nos ubicamos en la temperatura inicial y contamos cuántos grados Celsius disminuye. 5, 10, 15, 20 grados Celsius. La variación es de 20 grados Celsius. Simbólicamente, 5 temperatura inicial menos 15 temperatura a los 8 días.
es igual 5, menos por menos nos da más 15, operando es igual a 20 grados Celsius. La temperatura podría variar hasta 20 grados Celsius, es decir, disminuir hasta 20 grados Celsius. Tomando en cuenta lo trabajado, reflexionemos y respondemos. ¿De qué manera hemos resuelto el problema? Mencionamos los pasos. Identificamos los datos del problema. Expresamos verbalmente y numéricamente. Explicamos el significado de sobre y bajo cero. Representamos en la recta numérica los datos del problema. Graficamos las variaciones de temperatura en relación a los días. Expresamos matemáticamente las variaciones. Respondimos las preguntas sobre variaciones de temperatura ambiental registradas. ¿Qué estrategias y recursos hemos usado para encontrar la respuesta? Hemos utilizado gráficos como la recta numérica para los números enteros. Hemos usado un termómetro ambiental. Luego resolvemos cada una de las siguientes situaciones haciendo uso de expresiones numéricas que incluyan números enteros. Al mediodía, en una ciudad amazónica, la temperatura fue de 32 grados Celsius y al anochecer se registró 24 grados Celsius. ¿Cuál fue la variación de la temperatura? Observamos el termómetro ambiental. Nos dicen que la temperatura al mediodía fue de 32 grados Celsius y al anochecer se registró 24 grados Celsius. Como pueden observar, la temperatura disminuye de 32 a 24. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grados. Disminuye 8 grados Celsius. Matemáticamente, 32 menos 24 nos da 8 grados Celsius. Concluimos, la temperatura varía 8 grados Celsius, es decir, la temperatura disminuye 8 grados Celsius. Lima amaneció con 26 grados Celsius y luego de 2 horas tuvo un aumento de temperatura de 4 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura en la ciudad de Lima luego de la variación? Justifica nuestra respuesta. Observamos la temperatura ambiental. Lima amanece con 26 grados Celsius. Luego de 2 horas, tuvo un aumento de temperatura de 4 grados Celsius. 1, 2, 3, 4, llega a 30 grados Celsius. Expresamos matemáticamente 26 más 4 es igual a 30 grados Celsius. Concluimos, la temperatura en la ciudad de Lima, luego de la variación, es 30 grados Celsius. Justificamos, la temperatura aumenta. Entonces sumamos la temperatura inicial, 26 grados Celsius, más la temperatura de aumento luego de 2 horas, 4 grados Celsius. Nos da como resultado 30 grados Celsius. A continuación resolvemos la situación. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, CENAMI, registró las temperaturas a las 2 horas 00 en la ciudad del Cusco durante 10 días, como se muestra en el siguiente gráfico. Temperatura en Cusco, en el eje horizontal, tiempos en días, en el eje vertical, la temperatura en grados Celsius. La primera semana de lunes a domingo, la segunda semana lunes, martes, miércoles. La temperatura 0 grados, temperatura sobre 0, 2, 4, 6. Temperatura bajo 0, menos 2,
menos 4. Como pueden observar, la temperatura avanza de 2 en 2 grados Celsius. Respondemos, ¿cuántos grados Celsius desciende la temperatura ambiental del miércoles de la primera semana hasta el viernes? Miércoles de la primera semana, 4 grados Celsius. Viernes, menos 2 grados Celsius. Podemos contar 4 grados Celsius el miércoles, desciende 2, 4, 6. 6 grados Celsius. Expresamos matemáticamente 4 menos 2 es igual, menos por menos nos da más, 4 más 2 más 6. Respuesta, desciende 6 grados Celsius. ¿Qué semana y día descendió más la temperatura ambiental que el resto de los días? Observamos, el día que desciende más la temperatura ambiental es el lunes de la segunda semana. Desciende hasta menos 4 grados Celsius. Respuesta, desciende más el lunes de la segunda semana hasta menos 4 grados Celsius. ¿Entre qué días casi se mantuvo la temperatura? Observamos, el sábado la temperatura es 4 grados Celsius. El domingo la temperatura es 4 grados Celsius. Respuesta, se mantuvo la temperatura los días sábado y domingo a 4 grados Celsius. Tomemos en cuenta que los cambios bruscos de temperatura son uno de los factores ambientales que contribuyen a las enfermedades respiratorias. Vayamos preguntando a nuestra familia, ¿qué otros factores más existen? ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué gastos nos generan las enfermedades respiratorias? Evaluamos nuestros avances, nos autoevaluamos y reconocemos nuestros avances en el desarrollo de nuestros aprendizajes, apoyándonos en los criterios de evaluación. Y planteamos alguna estrategia para mejorar nuestro aprendizaje. Dialogamos al respecto con nuestro docente. Competencia resuelve problemas de cantidad, criterios de evaluación, ustedes anotan, lo logré, estoy en proceso de lograrlo, y respondan la pregunta, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Les presento una actividad de aprendizaje que es diferente a la propuesta en la plataforma Aprendo en Casa. Actividad de aprendizaje, tarea o reto, actividad 7. Problema de temperatura en Huancayo. Leen y luego dice, responde las siguientes preguntas y justifica tu respuesta. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.